¿Qué tal? ¿Cómo están? Reciban un cordial saludo a la distancia y en esta oportunidad vamos a trabajar el tema titulado La preposición. Comencemos por ver la morfología de las preposiciones. Las preposiciones son consideradas palabras heterogéneas, esto porque presentan formas distintas unas de otras. En otras palabras, son consideradas palabras únicas, pues no se van a parecer unas a otras en ninguna situación. Por otra parte, las preposiciones, según su estructura morfológica, son consideradas palabras invariables, porque no admiten modificaciones ni de género ni de número y tampoco son portadoras del lexema ni otros morfemas. En pocas palabras, las preposiciones van a considerarse invariables porque no van a admitir o no vamos a poder trabajar con la parte de número, es decir, no vamos a poder trabajar con el singular y el plural, cuando se trate de las preposiciones y tampoco vamos a poder trabajar con el género. No vamos a encontrar preposiciones de género femenino ni de género masculino, pues las preposiciones por esta razón son invariables. Además, las preposiciones no van a tener en su estructura un lexema, pues no van a dar origen a nuevas palabras, por lo tanto van a ser palabras únicas y tampoco van a admitir otros morfemas dentro de su estructura. Por ejemplo, acaba de salir con su primo. En esta oración tenemos dos preposiciones que están resaltadas con color rojo, de y con. Si ustedes intentan cambiar la oración a plural, diremos acaban de salir con sus primos. Aún así, toda la estructura de la oración cambie a plural, las otras palabras que componen esta oración, las preposiciones van a mantenerse intactas, no van a cambiar de singular a plural o de femenino a masculino. No van a acatar este tipo de normas o reglas cuando se traten de las preposiciones. Aquí tenemos un segundo ejemplo que dice, las flores para el arreglo están sobre la mesa. Aquí en esta oración, toda la oración es de tipo plural, pero las preposiciones se mantienen en su forma única. Por lo tanto, aquí las preposiciones son para y sobre, que están resaltadas con color rojo. Entonces, las preposiciones por una parte son heterogéneas porque son únicas, ninguna se va a parecer una a la otra, sino más bien van a aparecer siempre en formas únicas. Por otro lado, las preposiciones son palabras invariables porque no van a modificar su estructura en ningún aspecto y en ninguna situación. Veamos ahora la función que cumplen las preposiciones dentro de una oración. Desde el punto de vista sintáctico, es decir, desde su función, la preposición es considerada una palabra de relación porque sirve para unir palabras dentro de la oración. Esa es la función que cumple una preposición dentro de una oración. Sirve para unir, o las preposiciones de manera general van a servir para unir palabras dentro de la oración. También son palabras que no tienen autonomía sintáctica, ya que no tienen un uso independiente. En otras palabras, las preposiciones son dependientes. Para que existan o aparezcan dentro de una oración, necesitan que aparezcan otras palabras estructurando esa oración. Por lo tanto, por esa razón, van a ser las preposiciones de tipo dependientes, es decir, no vamos a poder darle un uso independiente. Por ejemplo, aquí tenemos, fíjense, voy y la palabra jorochito. Para unir estas dos palabras yo necesito una preposición. Entonces diré, voy hacia Jorochito, voy contra Jorochito, voy desde Jorochito, voy tras Jorochito, voy a Jorochito, voy hasta Jorochito, voy por Jorochito, voy para Jorochito y voy sobre Jorochito. Puedo aplicar cualquier preposición y cualquiera de estas preposiciones me van a servir para unir una palabra con otra palabra dentro de una oración y estructurar el significado o ampliar el significado de esa oración. Entonces, las preposiciones sirven para unir, para relacionar palabras dentro de una oración. Y por otra parte, las preposiciones no pueden aparecer solas porque por sí solas no tienen un valor, no tienen un significado, no van a servir de nada al momento de estructurar una oración si yo planteo una sola preposición.
En cambio, cuando la preposición aparece combinada con otras palabras dentro de una oración, es ahí donde adquiere el valor y su significado la preposición. Ahora analicemos un dato muy importante a considerar. El hecho de que las preposiciones o la preposición sirva de enlace no quiere decir que necesariamente tenga que estar en medio de dos elementos de la oración. La única exigencia es que la preposición vaya precediendo al sustantivo al que lo hace funcionar como complemento. Es el único requisito. Por lo tanto, esto quiere decir que la preposición también puede aparecer a inicio de una oración, no necesariamente al medio o en el centro de una oración uniendo dos palabras. Veamos algunos ejemplos. En Valle Grande llueve frecuentemente. Aquí la preposición aparece al inicio de la oración, es en, que está con color rojo. Y en este segundo ejemplo dice, hasta ayer solo 5 estábamos registrados. Aquí la preposición es hasta y puede aparecer al inicio de la oración. Tenemos otro ejemplo que dice, entre el hombre y la mujer hay complementariedad. Aquí la palabra entre es la preposición. En estos casos, se trata de un desplazamiento del complemento al inicio de la oración. Esto quiere decir que puedo mover los elementos de la oración y colocar la preposición para que vaya al medio o llevarlo al final todo ese complemento. Por ejemplo, en la primera oración, en Valle Grande llueve frecuentemente. Puedo cambiar los elementos y decir llueve frecuentemente en Valle Grande. Y en ese caso la preposición ya quedaría al medio. En la segunda oración dice, hasta ayer solo 5 estábamos registrados. Si cambio los elementos, puedo decir, solo 5 estábamos registrados hasta ayer. Entonces la preposición quedaría al medio. Y en el último ejemplo dice, entre el hombre y la mujer hay complementariedad. Cambio los elementos y me queda lo siguiente. Hay complementariedad entre el hombre y la mujer y la preposición ya quedaría al medio de la oración. Entonces, cuando hablamos de estos casos, la preposición puede también aparecer a inicio de una oración, no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente. Y también puede aparecer en el centro o al medio de la oración sin ningún problema. Ahora conozcamos la clasificación que se hace de las preposiciones. Las preposiciones son las siguientes: a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus y vía. Estas palabras, todas ellas, son consideradas palabras átonas, excepto la preposición según y la preposición vía, que son consideradas palabras tónicas. Ahora, aparte de este grupo de palabras, no hay más en el idioma español que se consideren preposiciones. Hasta el momento solo tenemos esta pequeña lista de palabras que funcionan como preposiciones. Obviamente, como la lengua cambia, como la lengua evoluciona, en el futuro o más adelante puede ser que aparezcan nuevas preposiciones como aparecieron versus y vía, que en su momento no eran consideradas preposiciones, pero que hace poco tiempo fueron añadidas a este grupo de palabras como preposiciones. Y otras que se han dejado de usar, como so, por ejemplo, que era una palabra considerada preposición antes y ahora que se considera un arcaísmo, ¿no? Entonces, solo este grupo de palabras se consideran por el momento preposiciones. Puede ser, reitero, que más adelante aparezcan nuevas preposiciones y desaparezcan algunas. Eso no lo sabemos. Solo sabemos que la lengua es cambiante, evoluciona constantemente y eso puede generar algunos cambios en esta lista de preposiciones. Por el momento, solo estas palabras son consideradas preposiciones en el idioma español. Veamos algunos ejemplos para entender de qué manera podemos emplear las preposiciones. El gerente anunció ante todos el éxito de la empresa. Aquí tenemos dos preposiciones, ante y de. También dice la segunda oración, mi amigo salió a almorzar con su madre. Aquí las preposiciones son a y con. Y en esta tercera oración tenemos, los ladrones huyeron hacia el norte. Aquí la preposición es hacia. Entonces de esta manera pueden aparecer las preposiciones dentro de una oración cumpliendo una única función que es la de unir palabras dentro de la oración.
Y no se olviden que esta pequeña lista es la única considerada en la cual se consideran las preposiciones. Después de esta lista no hay más palabras que se puedan considerar preposiciones por el momento. Sigamos viendo más ejemplos para entender de qué manera podemos usar o emplear las preposiciones dentro de una oración. En esta oración que dice, la copa sin vino está sobre la mesa, las preposiciones son sin y sobre. En esta segunda oración, la ensalada de frutas con yogur me encanta, las preposiciones son de y con. En esta tercera oración, está muy triste tras la ruptura de su última relación, las preposiciones son tras y de. En esta oración 4, puedes gestionar tu cuenta bancaria vía internet, la preposición es vía. En esta oración 5, en la final jugará el equipo rojo versus el azul, la preposición es versus. En la oración 6 se presentó ante el juez por segunda vez, la preposición aquí es ante y la otra preposición es por. En este ejemplo número 7, llegaron hasta la final contra todo pronóstico, las preposiciones son hasta y contra. En la oración 8, todo salió según lo planificado para suerte de ella, tenemos tres preposiciones que son según, para y de. En la oración número 9, sigue en cama bajo los efectos del alcohol. Aquí las preposiciones son en y bajo. En esta oración número 10, no trabajó durante el invierno, la preposición aquí es durante. Entonces, recuerden que la función que tienen las preposiciones dentro de una oración es servir de enlace, sirven para unir palabras dentro de la oración. Y por otra parte, también recuerden que las preposiciones por sí solas no tienen significado, no sirven de nada, no funcionan absolutamente de nada dentro de un texto si aparecen solas. Para existir las preposiciones o para aparecer necesitan de otras palabras, necesitan relacionarse con otras palabras dentro de la oración para alcanzar también un significado. Entonces, de esa manera podemos usar o emplear las preposiciones dentro de la oración. Muy bien, ahora veamos algo interesante que se puede trabajar con el apoyo de las preposiciones y se trata de las locuciones prepositivas. Estas son grupos de palabras que forman estructuras rígidas, es decir, que no aceptan modificaciones ni alteraciones en su interior. Generalmente están formadas por dos o más palabras. Consideremos ahora algunos detalles importantes. Primero, que las locuciones prepositivas son grupos de palabras. Recuerden ustedes que las preposiciones estaban estructuradas por una sola palabra y que eran únicas, no se parecían unas a otras. Ahora aquí estamos viendo que las locuciones prepositivas necesitan estar formadas por dos, tres o más palabras en su estructura. Por otra parte, las locuciones prepositivas no aceptan modificaciones ni alteraciones en su estructura. Son inalterables igual que las preposiciones. Y por otra parte, las locuciones prepositivas son infinitas, es decir, se pueden construir de manera ilimitada siempre y cuando haya la participación de las preposiciones en su estructura. Entonces diremos que las locuciones prepositivas se pueden formar o se pueden armar de dos maneras. La primera forma es tener en una estructura una preposición más un sustantivo más otra preposición. Este es un requisito indispensable para formar una locución prepositiva. Considerar una preposición más un sustantivo y otra preposición. Es decir, el sustantivo va a quedar atrapado en medio de las dos preposiciones. Por ejemplo, tenemos a causa de, a cargo de, a costa de, a expensas de, a la vista de, a modo de, a pesar de, a ambos lados de, alrededor de, al pie de acuerdo con, de cara a, etc. El etcétera quiere decir que hay muchas más construcciones de este tipo que funcionan como locuciones prepositivas, uniendo una preposición más un sustantivo más otra preposición. Veamos algunos ejemplos para ilustrar este caso. Nadie estuvo de acuerdo con tu propuesta. Aquí
la locución prepositiva es de acuerdo con. Aquí tenemos de preposición, acuerdo que es sustantivo y con que es preposición. Las tres palabras forman un solo bloque, inalterables, no se pueden modificar en su estructura y se consideran locuciones prepositivas o esta se considera una locución prepositiva. En este segundo ejemplo, se desmayó en su trabajo a la vista de todos. Aquí la locución prepositiva es a la vista de. Tenemos la preposición a, luego tenemos el sustantivo la vista y tenemos la preposición de. Si ustedes se dan cuenta, esta locución prepositiva está formada por 4 palabras. Entonces, ese grupo de palabras es un bloque que no se puede modificar, que no se puede alterar y que se considera una locución prepositiva. En este tercer ejemplo que dice aprobó el examen a pesar de no haber estudiado, la locución prepositiva aquí es a pesar de. Aquí tenemos la preposición a por delante, pesar que es el sustantivo y tenemos la segunda preposición que es de. Este bloque, estas tres palabras forman un bloque y se llama o se considera una locución prepositiva. Entonces, no se olviden que la primera forma de estructurar una locución prepositiva es tener siempre una preposición más un sustantivo más una preposición. Esto es de manera obligatoria en este primer aspecto para poder construir una locución prepositiva. No puedo eliminar uno de estos tres elementos. Deben aparecer de manera obligatoria estos tres elementos en bloque formando una locución prepositiva. Por otra parte, la segunda forma de estructurar o formar una locución prepositiva es tener la unión de un adverbio más una preposición. Aquí el requisito clave, el requisito básico es que se tenga el adverbio primero, seguido luego de una preposición. Por ejemplo, además de, antes de, camino a, cerca de, delante de, lejos de, debido a, dentro de, después de, lejos de, encima de, enfrente de, gracias a, junto a y etcétera. Ese etcétera quiere decir que hay muchas más formas de estructurar una locución prepositiva considerando un adverbio más una preposición. Veamos algunos ejemplos para ilustrar este caso. Tu ropa está dentro de esa bolsa. Aquí tenemos una locución prepositiva que está resaltada con rojo y se trata de dentro de. Tenemos el adverbio dentro que nos indica un lugar y tenemos la preposición de. Las dos palabras forman un bloque y se considera una locución prepositiva en este caso. Aquí tenemos la segunda oración que dice tu celular está encima de. Aquí tenemos el bloque de las palabras encima, que sería adverbio, más la preposición de. Están formando un bloque y es una locución prepositiva. En este otro ejemplo que dice no quiso saber nada después de la discusión. Aquí tenemos el bloque que dice después de y esa es una locución prepositiva porque está formada por un adverbio más la preposición de. Y aquí tenemos un siguiente ejemplo que dice ganamos el caso gracias a su oportuna intervención. Aquí el bloque que está formado por la palabra gracias y la preposición a se construye y se constituye en una locución prepositiva. Entonces, en este segundo caso, no se olviden que el requisito indispensable para formar una locución prepositiva es tener por delante un adverbio seguido de una preposición. A este bloque se lo va a llamar una locución prepositiva. No se olviden que las locuciones prepositivas, al igual que las preposiciones simples, no van a cambiar su estructura, no van a modificarse en su interior absolutamente nada. Y tanto las preposiciones simples como las locuciones prepositivas van a servir de enlace dentro de la oración. Esos detalles, por favor, no los olviden al momento de trabajar las preposiciones. Y eso ha sido todo por ahora. Espero que esta información sea de mucha utilidad para ustedes.